Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy traemos un tema que cada vez está más en auge y genera más incomodidad, que es la inflamación digestiva. Hoy las personas lo ven como algo más genérico y no desde el principio de Pitta únicamente. Para muchos quizás se siente como inflamación abdominal, gases, reflujo, distensión después de las comidas, o ganas de ir a dormir, niebla o confusión mental, o lo que les cuesta descansar de forma profunda, porque se duerme muy tarde, ya que alrededor de las 10:30 p.m. no puedo conciliar el sueño, etc. O tiene despertares o se siente que necesita dormir casi 10 horas por día. Hola a todos. Y algo muy interesante que estamos viendo es que hoy las personas ya no entienden solo cómo tengo algo inflamado, ¿qué puede ser? Sino que hay una sensación más constante en el cuerpo. Pero todavía no termina como de comprenderse bien de dónde viene. Y esa sensación de pesadez mental a la tarde, las ganas de dormir después de comer, la niebla mental o incluso el no poder descansar profundamente. Algunas personas te dicen, me acuesto cansado, pero no me puedo dormir antes de las 10:30 o 11 de la noche, o me despierto varias veces en la noche, no solo para hacer pis, sino me despierto. O sienten que necesitan dormir 9, 10 horas o incluso más, y aún así no recuperan energía. Por eso hoy vamos a hablar de hábitos, aquellos que desequilibran y aquellos que equilibran. Este episodio busca dar a conocer en profundidad cómo son nuestras rutinas, sin juzgarnos, pero conectándonos más profundamente en qué lecciones tomamos o recomendamos desde el lado profesional, digamos. Así que primero que todo tenemos que aclarar que la Ayurveda no es solo un sistema de curación, o sea que vamos cuando ya estamos enfermos, sino que principalmente es una medicina preventiva que diseña y propone un estilo de vida que busca mantener el equilibrio del complejo cuerpo, mente y espíritu de forma natural y sostenible. Vivimos en un mundo donde el estrés crónico, el sedentarismo, la mala alimentación son la norma del día, ¿no? Lo más corriente. Y el problema no es solo eso, el problema es que se normaliza vivir inflamado. Personas que dicen, yo siempre fui así, yo siempre me hincho, duermo mal, es mi costumbre, o simplemente no se dan cuenta que sufren inflamación constante. Ignoran las señales del cuerpo. No estoy diciendo esto no para que empecemos a hacer las cosas perfectas y nos exijamos, ¿no? Sino para que empecemos a entender qué está pasando hoy en lo que es la vida diaria. Porque la Ayurveda nos ofrece una brújula para recuperar el equilibrio natural. Y para ello, desde su enfoque preventivo, esta ciencia nos ofrece un montón de herramientas que implican reeducarnos en conducta diaria, no de vuelta, no desde la perfección, sino desde el autoconocimiento, sintiendo cada parte del cuerpo, que muchas veces es difícil debido a que el mismo dolor o incomodidad nos hace querer evitarlo. Es totalmente natural, me duele acá, quiero no duela, ¿no? Nos hace querer dejar de sentirlo, y lo que hacemos automáticamente es como eso, callarlo, sacarlo, escapar, taparlo con un café, con un poquito de algo dulce, un chocolate, un helado, con una distracción, el teléfono, un juego, escapar una y otra vez, conseguir haciendo eso que nos genera más incomodidad pero nos anestesia. Pero el síntoma no aparece para molestarte, aparece para hablarte. Y si no comprendemos del todo qué nos quiere decir, el dolor se empieza a acumular cada vez más y nos va a hablar cada vez más fuerte. Por ello hay personas que vienen a la Ayurveda para prevenir y otras que vienen desde la resignación de no encontrar soluciones y que necesitan sacarse el dolor de encima, no esa incomodidad, por favor, como sálvenme, ¿no? Desde ese lado. Por ello, el autoconocimiento y entender qué es ese dolor para nosotros es clave. Para eso lo podemos dividir en algunos aspectos como el primero, para mí principal, es el autoconocimiento
Y acá es donde es importante que cada persona conozca su constitución, sus tendencias a desequilibrarla, ¿no? El doya significa tendencia a fallar. Entonces tenemos que conocer esas tendencias que cada uno tiene por diseño y empezar a conectarnos y empezar a entender qué significa para nosotros desde el lado personal e individual, y el profesional del otro lado tiene que entenderlo para darnos herramientas preventivas, ¿no? Porque cuando entendés esto, que sos único, o entendés tu Deja Prakruti, vas a empezar a comprender por qué hay ciertos alimentos que te caen mal, aunque sean saludables. ¿Por qué reaccionan de cierta forma ante el estrés? ¿No? Cada persona tiene distintas conductas ante el estrés. No sé, algunos quieren salir corriendo, otros se quedan durmiendo más tiempo, otros comen determinado alimento, algunos trabajan mal. Entonces, bueno, cada uno tiene una tendencia de cómo reacciona ante el estrés, y esto nos lo va a ir diciendo el Prakruti. ¿Qué tipos de ejercicio realmente le dan energía a tu cuerpo en lugar de agotarlos? ¿Y cómo adaptar todo esto a la estación del año? Porque eso es lo que hace que sea más efectivo que dar solo consejos generales de salud. Porque comés saludable, pero igual te sentís mal, ¿no? A veces pasa esto. Porque el mismo alimento que a otras personas le da energía, quizás a vos te genera pesadez. O porque hay momentos del día en donde estás completamente agotado y tenemos que saber qué hacer en esos momentos. Un ejemplo muy claro en consulta: una alumna desayunaba todos los días yogur con frutas y granola, ¿no? Escuchamos y decimos, wow, eso es re sano. Ella misma lo hacía todos los días, pero sufría constantemente distensión abdominal, este abdomen inflamado, lleno de aire, con gases, con sensación de pesadez. Como decimos, de movida parece una alimentación re sana. Pero en Ayurveda es sabido que la combinación de ciertos alimentos no es beneficiosa. Y la combinación específica de frutas con lácteos no es la mejor ni la más saludable. Pues tiende a producir toxinas. Bueno, hay personas con mayor capacidad para soportarlo, otras con menos. Ella claramente no poseía la fortaleza para metabolizar completamente esta mala combinación de alimentos. Cuando ajustamos ese desayuno a algo caliente, simple y cocido, en menos de una semana su digestión cambió completamente. No era qué comía, era cómo, cuándo y para quién estaba comiendo. Luego de entender los ritmos del cuerpo en conexión con el ambiente, pensamos que si es de día o noche no tiene efecto en nuestro cuerpo, porque total encendemos una luz, podemos ver y seguir con nuestra vida. Pero la ciencia y la Ayurveda nos dicen que esto no es así. Entonces hay algo que seguramente escucharon hablar, que son los ritmos circadianos o el reloj biológico, que fue el premio Nobel de Fisiología o de Medicina en 2017 y fue otorgado a Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young por sus descubrimientos en los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Estos científicos exploraron cómo los organismos adaptan su reloj biológico interno para sincronizarse con la rotación de la Tierra. Esto es maravilloso, ¿no? Porque ellos pudieron explicar algo que quizás le sorprendió a la gente, pero que la Ayurveda dice hace miles de años, ¿no? Hace 1600 años atrás, que es entender este proceso interno, nuestra relación con la naturaleza, con el ambiente, con la cantidad de luz, que esto el Ayurveda lo dice un montón, el reloj biológico, cómo funcionan nuestras hormonas, o por qué hay momentos del día que se determinan por cada una de las doyas, o por qué hay órganos que se activan en determinado momento del día. Bueno, esto es lo que ellos comprobaron que la Ayurveda dice hace un montón de tiempo. Y en base a eso es que la Ayurveda después arma una rutina para cada una de las personas, para cada individuo. Y no se aplica totalmente, sino que se va haciendo en particular para cada persona. Y estos científicos lo que descubrieron es ese detalle micromolecular que de la Ayurveda habla hace un montón de tiempo. En la ciencia moderna, la cronobiología específicamente, describe que nuestro cuerpo funciona por 2 ciclos, utilizando este reloj, apoyándose en los momentos de mayor fortaleza para determinar funciones, que eso nos permite optimizar el metabolismo, o sea, comer cuando el fuego digestivo es más óptimo, mejorar el descanso, dormir en las horas donde el cuerpo realmente se regenera, descansa, se recupera, y regular hormonas. Sincronizar el cortisol y la melatonina con la luz solar para aprovechar horas de gran cantidad y horas de descanso profundo, que esto es uno de los principales desequilibrios que vemos hoy en día, ¿no? Los problemas en regular hormonas. Y esto es la base de que nos dice la Ayurveda y que nos propone en Dinacharya, en la rutina del día, y en Ritucharya, la adaptación que se hace en base a las estaciones, porque obviamente no es la cantidad de luz, no es la misma en verano que en invierno, por ejemplo.
Pero cuando no se respetan estos ritmos, aparece la inflamación y muchos otros síntomas también. Ejemplo muy común, personas que cenan a las 22:30 o 23, 11 de la noche, digamos, miran pantallas hasta tarde y después no pueden dormir. No es insomnio porque sí, es un cuerpo fuera de ritmo. Tener estos hábitos no solo mejora el bienestar desde el eje cuerpo-mente-espíritu, sino que nos ayuda a prevenir un montón de enfermedades y mejorar síntomas en las condiciones actuales que tengas. ¿Saben? En el episodio 12 hablamos de cómo adaptar las recomendaciones según las doyas, y ahí te contamos mucho más sobre esto. Esta misma semana me sucedió a mí. El lunes de la semana pasada me acosté tarde por motivos poco importantes. No ameritaban ese acostarse tarde, pero me quedé viendo una serie esta tarde. Pasa un montón de gente, ¿no? Por lo tanto, el otro día me desperté justo para preparar las cosas del colegio de mi hija, que me olvidé de su levadura, un condimento que le encanta en su comida, y salí corriendo al trabajo. Luego tuve consultorio por la tarde y pasé por la pediatra por un examen de mi hija. Luego la llevé a un cumpleaños, estuve con mi madre merendando, luego hice la cena, fui a buscar al cumpleaños a mi nena, la llevé a dormir y a todo esto ya eran las 21:15 horas. Ella se durmió alrededor de esta hora. Me hizo a mí quedarme un poco más tarde terminando de cenar y luego cuando fui a la cama no tenía sueño a pesar de estar cansado. Me quedé despierto sin poder dormir hasta las 2:30 de la noche. Y me desperté a la realidad pesado, cansado, al punto de que algunos compañeros de trabajo me preguntaron si me pasaba algo. Pues sí, dormí poco. Esto se corrigió yendo a dormir más temprano al día siguiente. Y hoy ya me siento mucho mejor. Pero efectivamente ese día, post dormir mal, por haber tomado una mala decisión y tener mucha actividad, me cansó, me inflamó y redujo mi entusiasmo. Entonces debemos volver a tomar decisiones antiinflamatorias. Entonces acá vamos a ver un poco de rutina inflamatoria versus la rutina antiinflamatoria o ayurvédica. Entonces el despertar es un punto importante. ¿Saben? Cuando nos despertamos con la alarma, después de apagarla varias veces, agarramos el celular y empezamos el día en alerta, esto es un hábito inflamatorio. Quizás te suene un montón la persona que se levanta y lo primero que hace es ver mails o redes. ¿Por qué? Porque esto ya es arrancar con estrés. El resultado acá es un cortisol elevado desde el minuto 0, del minuto 1 del día, que ya te provoca distintas emociones, ansiedad, enojo, frustración, y te altera la digestión. Entonces, para corregir esto, hay que despertar aunque sea 5 minutos antes, sin estímulo externo, sería lo ideal, ¿no? Conectar con el cuerpo y empezar de forma más suave. Si tenés una práctica de meditación, puedes hacerla en este momento. Si no la tenés, hacete una práctica de autoobservación, de autoconocimiento. Un pequeño cambio con un impacto enorme. Después de despertar, vamos a ver qué hacemos. Muchas personas se despiertan y algunas quizás ya arrancan con un café torrado, con leche, con azúcar o con mate. Y quizás esto es lo único que desayunan. ¿Qué resulta en su día? Acidez, irritación, enojo, desequilibrio en la flora intestinal, ¿sí? Entonces muchos desbalances vienen por las decisiones que tomamos ni bien nos levantamos. El momento donde el desayuno, ¿no? de romper el ayuno es muy importante en la calidad, cantidad y decisión que tomamos para que no nos inflame. Entonces lo mejor sería despertarte con la salida del sol, si te estás despertando muy tarde un poquito antes, raspar tu lengua, es un hábito súper simple. Y el Ayurveda recomienda que ni bien te despertás, tomes un poquito de agua tibia. Sí, en un vaso la calentas un poquito que la puedas tomar y esto ya va a ayudar a rehidratarte, a estimular el peristaltismo, a eliminar toxinas y rehidratar los tejidos sin agredir el estómago. No hace falta que esa agua le agregues nada, sé que muchos le agregan cosas, no necesitas agregarle nada, así agua tibia sola va a ayudarte un montón. Entonces con el desayuno lo que sigue es muy típico, quizás un hábito inflamatorio, consumir harinas, ¿no? Pan, galletitas, facturas, embutidos o cereales azucarados con café que ya tiene azúcar, ¿no? El café torrado, el mate solo de yerba mate o el té negro, ¿no? Esto provoca muchas veces picos de insulina, inflamación a nivel celular y el bajón de energía después de las 2 horas de haber consumido la gran cantidad de azúcar. Entonces, para sumarte un hábito ayurvédico, lo mejor es un desayuno de un alimento calentito y cocido, como un porridge de avena. Es algo muy simple de hacer, se hace bastante rápido. Puedes agregarle manzanas, puedes agregarle canela o hacerte un panqueque con avena y canela. Y puede ser una infusión herbal como chai. Chai es una infusión muy, muy beneficiosa para la salud, que cosas fáciles de conseguir: canela, jengibre, pimienta. Todo esto es fácil de digerir y mantiene a tu acné o tu fuego digestivo de manera estable, óptimo, y proporciona una energía sostenida a lo largo del día.
Y acá quiero decir algo. Muchos dicen, no voy a cocinarme el desayuno. Yo les soy 100% sincera. Yo agarro, hago varios panqueques, los dejo en la heladera que duran 2 o 3 días, o los puedes frizar y los vas desfrizando. Así que no hay excusa para que puedas empezar a comer más saludable a la mañana cocinando solo una vez. ¿Sí? Lo importante es organizarse. Después en la higiene, que este es un hábito muy importante, ¿no? Muchos lo harán, algunos más seguidos que otros, pero un baño rápido con agua muy caliente a la mañana y después salir corriendo. Y ¿vieron esos baños que te quemaste, entraste, saliste y saliste? Bueno, esto genera mucha inflamación, genera tensión muscular, sobrecarga el sistema nervioso, sobre todo si tenés vata desequilibrado, que hoy en día la mayoría de las personas tienen un desequilibrio en la doya vata por las mismas rutinas en las cuales vivimos. Entonces un hábito ayurvédico sería hacernos abhyanga, aunque sea un minuto, que te tomes un tiempo para relajar tu cuerpo con un poquito de aceite, conectarte con tu sistema nervioso para disminuirlo, calmarlo. Esto también va a ayudar a drenar el sistema linfático y a proteger la barrera cutánea. Entonces, hay muchos otros hábitos que vamos a nombrar para que no se haga tan larga esta parte de la sección, pero que te pueden inflamar mucho. Algunos son tomar agua fría de la heladera o con hielo, porque esto va a apagar nuestro fuego digestivo y va a empezar a producir toxinas. También comer muy tarde a la noche o picar entre comidas. Fíjense esto que nos dijo José, cuando ya arrancamos el día comiendo alimentos refinados que nos hacen picos de insulina, vamos a tender más a picotear. ¿Por qué? Por los mismos picos que se van a estar produciendo. Exponerse a excesos de pantalla y luces fuertes, y sobre todo a la noche. Esto va a aumentar a la doya pita y al rayas y va a hacer que no puedas conciliar el sueño. Hacer poco ejercicio o casi nada. Deberíamos poder salir, aunque sea a caminar 15 minutos, 20 minutos todos los días, y ignorar el estrés que se va acumulando si dar espacio a relajar. Muchas personas les cuesta relajarse, ¿no? Como que todo el tiempo tenemos que estar siendo productivos y haciendo algo, sea mirando una tele, leer un libro, algo para no relajarnos. Entonces ese es un gran hábito. Y los hábitos entonces que equilibran, mantengamos horarios fijos, sobre todo para las comidas principales. Desayuno, almuerzo, cena. Muchas veces ese es el único tratamiento para un montón de cosas. Elegir comidas calientes y bien cocidas sobre cualquier otro tipo de comidas, con especias suaves que ayuden a digerir como el jengibre, el comino, el hinojo, el cilantro, la pimienta. Hacer actividad física regular, sí, esto que decíamos, hacer un poquitito de caminata diariamente, pero si puedes un poquito más intenso, al menos 2 veces por semana. Dejar al menos 2 horas entre la comida, la cena, digamos, y la hora de ir a dormir. Darte un tiempo para digerir la comida, no te vayas directo a dormir. Hacer una rutina sencilla de noche, masaje con aceite tibio en los pies, o la panza, la frente, respirar de forma lenta y tranquila, tener luces cálidas desde que se va el sol y apagar las luces temprano, ¿no? Todo esto ayuda a que el cuerpo mantenga el ritmo fisiológico. Entonces, podemos ver algunas opciones para ir sustituyendo cosas, ¿no? Las personas suelen tomar café, un café torrado con azúcar o con leche fría, el típico que se toma en el desayuno en Argentina por lo menos. ¿Cómo podemos modificarlo o mejorar esta opción? Usar café, digamos, de estos de especialidad, el que tienen grano entero, tostado natural, pero que no tienen agregado de azúcar. Eso es muy importante. Y si podemos, pues podemos agregarle alguna especia como el cardamomo. El cardamomo ayuda a quitarle la acidez. Algo así también sucede con la canela. Le sacamos la acidez del café y esto aliviana el efecto sobre el estómago. O podemos hacer una infusión con comino, cilantro, hinojo. Luego, la bebida inicial del día. Evitemos el agua helada o los refrescos y vayamos por agua tibia o a temperatura ambiente. La higiene bucal, solo cepillado deja bacterias en la lengua. Entonces en Ayurveda se recomienda el raspado de lengua junto al cepillado. Cepillado, cuando decimos cepillado también me refiero al uso de hilo dental, etc. Pero el raspado de lengua ayuda a remover una capa de bacterias sobre el dorso de la misma que beneficia mucho la salud digestiva también. A nivel mentalidad, revisar noticias y mails apenas abrimos los ojos. Noticias, mails, Instagram, ¿no? Como notificaciones. Te genera ya emociones innecesarias. Y muy útil sería a la mañana al iniciar hacer unos 5 minutos de respiración consciente, ¿no? Un pranayama, alguna meditación muy suave. Entonces ahora vamos a hablar de las combinaciones de alimentos que pueden inflamar. La inflamación ocurre muchas veces porque elegimos alimentos con químicas opuestas o que tienen naturalezas que no favorecen nuestro organismo. Entonces hoy quiero traerte estas combinaciones para que empecemos a prestar atención. No quiere decir que nunca más los vayas a hacer, sino que empecemos a prestar atención.
Las frutas, por ejemplo, es un alimento que se suele ingerir solo, ¿sí? Porque se digieren de una forma más rápida que otro tipo de alimentos, por ejemplo, los granos o los lácteos. Y lo que ocurre es que si las comemos acompañados de estos alimentos, se hace como una especie de fermentación en el estómago, ¿no? Y eso genera un sabor más agrio. Desde la Ayurveda se clasifican los sabores que va teniendo según en cada una de las etapas de la digestión. Entonces esto puede provocar en muchos casos que genere toxinas. Entonces, combinaciones que inflaman, por ejemplo, son el melón con jamón, los batidos de fruta con leche, se podrían hacer con agua en lugar de con leche, por ejemplo, o frutas después de comer, ¿sí? Esto va a generar gases, hinchazón abdominal y posibles toxinas, como hablábamos recién. Leches con alimentos salados o agrios, ¿sí? Esta energía que tiene la leche, que es más refrescante. Si le pones un poco de sal o algo ácido como un limón o el tomate, que son más calientes, pueden generar toxinas. Entonces no te recomendamos tomar, por ejemplo, el café torrado con leche y azúcar, con cereales y leche y banana. Toda esta mezcla, ¿no?, va a hacer que sea muy difícil de digerir. Entonces se va a cortar la digestión y vamos a generar bloqueos en los canales sutiles o esrotas, provocando congestión nasal y alergia. Fíjate cómo te sentís después. Muchas veces tenemos congestión nasal solo por lo que comemos. Quizás comiste helado a la noche, por ejemplo, y al otro día ya te levantás con mocos, con congestión. Tiene que ver con las combinaciones de alimentos. Por otro lado, las proteínas animales mezcladas, ¿sí? Puedes digerir las proteínas, sí, pero quizás eso agote un poco a nuestro fuego digestivo. Entonces evitemos combinaciones como huevo con carne o pescados con lácteos, ¿sí?, para que nuestro intestino pueda eliminarlo de la mejor manera y que no acumule grasas que pueden generar toxinas. Y podemos terminar con algunos consejos para neutralizar la inflamación. Podemos hacer uso de ciertas especies, como que ya les dije con el café. Agregarle cardamomo ayuda a neutralizar la acidez del café, haciéndolo más fácil para el estómago, más suave para el estómago. El comino y el hinojo ayudan con los gases de las legumbres, otra forma de utilizar las especias a nuestro beneficio. El orden, ¿saben?, importa. Las frutas deben comerse solas y antes de cualquier comida, alejadas de las comidas principales. Si vas a comer algo después, evita consumir frutas. Por esto que decimos, se digieren rápido y si se consumen con algo más suelen fermentar. Y luego fortalecer el acné. Tomar una pizca de jengibre fresco con sal de roca antes de la comida, unos 10-15 minutos antes, prepara nuestro estómago para procesar mejor las mezclas difíciles o los alimentos en general. Y acá tengo un ejemplo claro de una alumna de nuestro programa Ayurveda Integral, que está hecho para crear y sostener hábitos y alimentación saludable, donde nos mandó un mensaje diciéndonos: el fin de estuve 3 días con mi mamá en casa. Ella, como muchos de mi familia, sufre de inflamación abdominal, gases, y durante esos 3 días comió lo mismo que yo, que aprendí con ustedes: cereales, legumbres, vegetales con ghee y especias, té, chai post comidas. Y me dijo que antes de irse a su casa después de esos 3 días, ¿puedes creer? No me inflamé y dormí como un tronco. Esto es clave. No fue una dieta estricta, no fue algo extremo, fue orden, combinación y hábitos. Muchas veces pensamos que son grandes los cambios que tenemos que hacer para poder sentirnos mejor, y en realidad son las pequeñas decisiones, ¿no?, en el día a día, que cambian nuestro metabolismo. No quiere decir que nunca más vas a comer un chocolate, quiere decir que hay que elegir en qué momento, por ejemplo, vas a comer el chocolate, y quizás lo comes en este momento acompañado de un té chai que va a ayudarte a digerirlo mucho mejor. O si querés seguir consumiendo café, bueno, ¿qué grano puedo elegir que le va a hacer bien mi digestión y con qué especia lo puedo potenciar para que no me genere determinado efecto? O mate. Muchas personas vienen a Ayurveda Integral diciendo: estaba por dejar el mate porque me daba acidez y es un hábito que me gusta, y aprendí a regular mi sistema nervioso y mi metabolismo porque aprendí qué ponerle al mate para que me haga bien, ¿sí? O separar los taninos de los alimentos con hierros para que se pueda absorber mejor. Bueno, son pequeños hábitos que, cuando uno entiende estas combinaciones de alimentos, hacen que no nos inflamemos y nos sintamos mejor. Así que no se trata de elegir cuál es el mejor hábito o dejar de hacerlo, sino de elegir la mejor calidad y entender cuándo tengo que consumirlo o con qué lo puedo acompañar. Porque muchas veces nos metemos en hacer todo perfecto y nos autoexigimos y seguimos un montón de recetas, ¿no?, que vemos en internet, y no tenemos un criterio, y por eso nuestra salud no mejora. Y esto aplica también si vos estás acompañando a otras personas. Tenemos que formarnos en criterio, porque si tu consultante necesita que vos le des claridad, y si vos no entendés este criterio, no lo va a poder hacer. Por eso tenemos que formarnos como profesionales,
profundizar y entender cuál es el método para aplicarlo. No tener unas listas largas donde dice usa esto con esto. No, entender el método para que realmente haya una transformación. Porque cuando entendés esto, dejás de apagar síntomas y empezás a guiar procesos. Y ahí es cuando todo cambia. No queremos que te lleves una lista de cosas para hacer perfecto desde mañana. Queremos que te lleves conciencia. Así que te proponemos un ejercicio. Hoy, al final de tu día, o incluso ya si querés, frena un momento y hacete estas preguntas. ¿En qué momento del día sentí más inflamación o incomodidad? No solo física, sino también a nivel mental o emocional. ¿Qué había hecho antes de ese malestar? ¿Cómo comí? ¿Con qué ritmo? ¿En qué contexto? ¿Y en qué momento me sentí más liviano, con más energía o claridad? Y la última, ¿qué estaba haciendo distinto en ese momento? No para juzgarte, sino para empezar a ver patrones. Porque la Ayurveda no empieza cuando cambias todo, empieza cuando empezás a observar. Y ahora un pequeño desafío para las próximas 24 horas. Elegí solo un hábito que hayas escuchado hoy. Uno solo. El que sientas más fácil. Puede ser tomar agua tibia, cenar poco más temprano, evitar el agua fría o simplemente comer sin distracciones. Pero hazlo con presencia, observando cómo te sentís antes y después. Porque cuando empezás a escuchar al cuerpo, el cuerpo empieza a responder. Y ahí deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Así que no te olvides de dejarnos tu comentario, qué hábito vas a empezar a implementar y cómo te fue hoy, y qué otros temas te gustaría que toquemos en los próximos episodios. Y puedes compartirlo con quien creas que puede necesitarlo. Así que gracias por todo. Nos vemos en nuestros Instagram para seguir charlando. Hasta la próxima semana. Nos vemos.